por él es que El Salvador es lo que es hoy. Es el cambio que ha tenido, la evolución. No hay peajes. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a contar cuáles fueron mis impresiones de un país que realmente me sorprendió y al que tengo que decir la verdad, fui con miedo. Pues nada chicos, sean todos bienvenidos a las impresiones de un colombiano por primera vez en El Salvador. Empezamos esto de una, así, pim, 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 pim. Bueno, los primeros videos en el canal de este formato. Entonces, bueno, empezamos dando como contexto El Salvador. El Salvador es uno de los países... Oh, mentiras. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. En el 2015, este país fue catalogado como el más peligroso del mundo. 5 años después, y desde que el presidente Nayib Bukele como que tomó el poder de este país, cambió, pero usted no se imagina, del cielo a la tierra. Actualmente, 2023, este país es considerado el país más seguro de América. ¿Cómo nos fue en este país tan polémico, pero a la vez muy interesante? Vamos a poner a rodar el video y les voy contando qué fue lo que pasó, cómo vivimos, cómo nos sentimos, todo el proceso acá en este país, que de verdad es una locura. Al inicio del video digo que pues tengo mucho miedo de ir a este país, por ser calvo, por ser colombiano y por tener tatuajes. ¿Qué pasa? En Colombia hubo hace un tiempo, durante este año, que una noticia rondó por todos los medios de comunicación, y es que fue un colombiano normal, súper fan de Bukele, vaya eso uno a saber si es verdad o no, a visitar pues este gran país, gran y hermoso país. ¿Qué pasa? Que a él lo metieron a la cárcel, por eso radica mi miedo inicial. Empezando, nosotros estábamos en Guatemala, y de Ciudad de Guatemala, que es la capital pues de Guatemala, hasta El Salvador uno se demora en carro aproximadamente unas 3 horas y media, súper cerca. Llegamos a la frontera y wow, llegó el momento como más tenso del viaje, que era como pasar migración. Van a reír, me fui con una licra tapándome los tatuajes, papeles, a qué viene, dónde se van a hospedar, con quién viene, bla 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 bla. Entramos, hicimos todo el proceso, salimos súper relajados. Yo creo que nos demoramos entre todos, éramos como 5 o 6 personas más o menos, nos demoramos unos 10, unos 20 minutos pues en total. Al final me dijeron: muchacho, querido amigo colombiano, eres totalmente bienvenido a El Salvador, bien puedas seguir. Por Dios, pensé que era mucho más complicado, que me iban a poner como más trabas, pero súper relajados. Tomamos carretera hacia San Salvador. Ahora, las carreteras de El Salvador, usted no se imagina qué espectáculo. Muy bien pavimentadas, naturaleza por todo lado. Ojo, el clima en El Salvador es caliente como un berraco. Hace mucho calor. Probamos la cerveza de este país. La cerveza más conocida, me dijeron a mí, es la Pilsener. Rica, refrescante, suavecita, muy bacana. Y para usted tomársela a unos 28, 29, casi 30 grados centígrados con licra, perfecta. Fuimos como a un barrio o a un lugar que se llama La Gran Vía, que era el hotel donde nosotros nos estábamos hospedando, donde nos íbamos a hospedar. Y lo bueno es que queda muy bien ubicado porque queda cerca de 3 centros comerciales, a un lugar que se llama La Gran Vía. Un lugar que parece, yo creo que la zona T acá de Bogotá, un lugar súper bonito, lleno de restaurantes, buenas tiendas, buen ambiente, muy bacano, muy seguro. En primera instancia, la seguridad de El Salvador, una cosa de locos. O sea, usted se siente muy seguro, muy cómodo. Pues a ver, digamos que en mi caso, que yo ando pues con la cámara por todo lado, así por fuera y grabando, nunca sentí como miedo, peligro que me fueran a robar, así que todo súper bien. Así que de momento, o sea, al rato de estar en El Salvador, una dije como: parce, que los medios de comunicación venden de este país es totalmente equivocado. O sea, es muy seguro. Después nos fuimos para un monumento, que es el primer monumento. Pero antes de llegar a ese monumento pasamos por un barrio súper bonito. A ver, yo sentí que El Salvador era muy gringo. Nunca he ido a Estados Unidos, pero por películas o por fotos o videos de gente que ya ha ido a Estados Unidos, se me hizo algo muy parecido, muy bonito. Era como el barrio Gomelo, pues el barrio de plata, de la gente fifi de El Salvador. Como que, oh por Dios, no puede ser. Estábamos grabando en el monumento al Salvador del mundo, si no estoy mal, que así se llama. Y primero tocó pedir permiso porque estabas en construcción, estaba en obra, o sea, lo estaban remodelando. Hicimos ahí nuestras tomas, súper tranquilo, pero
alrededor del monumento vi al menos unos 8, 10, 12 militares, pero militares pues así con el arma y todo. Y pues yo dije, bueno, ya estoy acá, ya no me pueden hacer nada. Pues me quité la licra, me puse camiseta, pelando, mostrando tatuajes. Pues yo dije como, ok, esta es una prueba de fuego. No pasó absolutamente nada, nada. Creo que es más el susto que le meten a usted como turista antes de ir a El Salvador que el susto como tal que usted siente en esta ciudad. El monumento es súper lindo, súper bacano, calles muy, muy bien pavimentadas, no huecos. Hay algo que sí me pareció muy espectacular. La gente de El Salvador es 10 de 10. Uno pensaría que al llegar al centro, wow, qué miedo, cero. O sea, como que usted se siente muy seguro desde que entra en El Salvador en cualquier parte de este país, o al menos en las partes a las que yo fui. Eso sí, como que la gente usted lo miraba como que, uy, este man está grabando, este man ¿qué está haciendo? Pero nada, o sea, nada de usted tener la cámara y sentir que se le iban a rapar o algo, nada, o sea, todo meramente espectacular. Algo que no me gustó y tengo que decirlo es que la edificación de la biblioteca es muy moderna y creo que choca mucho con como con el centro histórico, ¿sí? Porque todo ahí es súper colonial, súper edificios antiguos y esa pues biblioteca es toda moderna, entonces como que, no sé, siento que habrían podido hacerla en otra zona que fuera como más acorde, como en su, ¿cómo se le dice a eso? Como en su estilo y no hacerla en el centro histórico porque es que de verdad choca demasiado. Esta biblioteca está abierta las 24 horas, o sea, 24/7. Vamos al Festival de la Moda. Vimos un desfile, o sea, literalmente nos colamos en un desfile. Solo le puedo decir es que mujeres tan hermosas. Fuimos que a una plaza de mercado a probar las famosas pupusas, es como la comida insignia pues de El Salvador. Quedé absolutamente enamorado de las pupusas. Qué comida tan deliciosa, en serio es muy, muy, muy rica. Que estaban haciendo como un desfile de comandos. Usted se preguntará, pero ¿qué es un comando? No, señor, no es ningún policía. Son los bomberos. Y empezaron fue como a botar dulcecitos súper chévere. Pero más adelante, como que una carroza se desvió del desfile y empezaron a botar dólares. Entonces a mí me dio mucha risa. Yo como, uy, venga, ¿qué está pasando? Como así que en un desfile están lanzando plata al aire? Y la gente de verdad saliendo a correr a recoger sus dolaritos. Pues bueno, me pareció muy cómico porque pues a ver, en un desfile lo que tú menos esperas es que boten dinero. Formó ahí un despelote, un despeluque. Pero fue muy divertido, la verdad. Ese momento fue como que marcó mi estancia en El Salvador. Un lugar que se llama Libertad Sunset Park. Desde la capital, desde San Salvador hasta ese lugar, yo creo que son unos 40 minutos en carro o menos. Cosa impresionante, en El Salvador no hay peajes. Desde la capital, desde San Salvador hasta ese lugar, yo creo que son unos 40 minutos en carro o menos. Cosa impresionante, en El Salvador no hay peajes. Y las carreteras ustedes no se imaginan, son autopistas de 3, 4 carriles de lado, carreteras espectaculares, no tienen peajes, mejor aún. El Salvador es muy conocido mundialmente por los mundiales de surf. Dicen que en este lugar como que se encuentran unas de las mejores olas de Centroamérica y de América. Que nos enteramos de algo muy, como para mí, impactante, y es que en algunas de las obras, como por no decir en todas las obras que se estaban realizando en ese momento, es que usted va a ver a las personas que están pintando las atracciones, cortando el pasto, todo eso, con una camiseta amarilla. Resulta que ahí nos explicaron que estas personas de camiseta amarilla son presos. Estos presos, por buena conducta, es que los dejan salir de la cárcel y actuar en pro de la comunidad. Los presos no están así solos, pues no, pues vamos ahí, no. Ellos claramente tienen sus respectivos custodios que ustedes los podrán ver. Bueno, ahí los vimos, pero pues claramente no los grabamos. Como que están todos reunidos y tienen ahí como 1, 2 o 3 custodios alrededor de la zona donde ellos están trabajando. Pues obviamente pues como para echarle ojo. Eso realmente me voló, pero me voló mal la cabeza. Tener un país a 40 minutos de su capital, tenga playa o tenga mar, es todo lo que está bien en esta vida. ¡No! El nombre del muelle donde está Sunset Park se llama Puerto Libertad. Fuimos al bar que se llama La 20. Querido amigos, si usted es de El Salvador, por favor, déjenme en los comentarios si fuimos a un buen lugar a tomarnos unos tragos y a pasar la noche
y a ver cómo era el movimiento nocturno en El Salvador. Pero déjeme en los comentarios ya mismo si la 20 valía la pena para ir por primera vez a El Salvador a fiesta. Parce, El Salvador no es lo que dicen. El Salvador es una chimba. Empezamos. La ciudad capital, San Salvador, me pareció muy ordenada, muy bonita. La gente, parce, la gente, Dios mío, excesivamente amable, o sea, muy, muy buena onda. Es como que usted se siente realmente en familia y siente que no le va a pasar nada. O sea, lo cuidan a usted también como turista. Su comida, espectacular. Su clima es impresionante. Yo amo el calor, a mí me gusta mucho el calor. Es un país que me sorprendió. Yo iba como lo dije al inicio, iba con mucho susto, mucho miedo. Salí de ese país enamorado, o sea, me pareció increíble. De volverse el más peligroso del mundo a volverse el más seguro de América es algo impresionante. Así que si usted del país que me vea piensa que El Salvador es peligroso, que lo van a robar, que esto, que lo otro, parce, no se preocupe porque de verdad no pasa nada. O sea, lo único que usted va a tener miedo es que seguro que se va a querer quedar muchos días más, semanas, meses de lo que usted tiene planeado, porque este país realmente lo va a enamorar. Si no ha visto el video completo de El Salvador y de todo lo que visité y todo lo que vivimos, dele click aquí arribita, le va a aparecer, entonces dele click acá para que vaya a ver el video de El Salvador. Y pues nada, espero que realmente se animen a visitar este país porque es muy bonito, es muy chévere. Y pues nada, nos vemos chicos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video, muchachos. Déjenme en los comentarios cualquier duda, pregunta que tengan sobre El Salvador. Y también quiero saber si les gusta como este formato de videos para pues seguir haciéndolos en el canal. Y pues nada, si tiene la posibilidad de ir a El Salvador, hágalo. No lo piense dos veces porque este país le va a encantar. Y chao pues. Aquí empieza la ronda de los saludos. Mi amigo @JuancaAlpizoLive. Gracias por ver el video y por apoyar este contenido. Puñito. Jesse Isaac, el hijo de la señora que nos preparó las pupusas. Déjeme decirle que su mamá es una artista. Marcos Montiel 1115. Vivan los hermanos colombianos, muchas gracias, pero vivan también los hermanos y las hermanas salvadoreñas. Julia Canales 3052. Sí, lo confirmo. Tu país cambió absolutamente todo lo que yo tenía en la cabeza, todos los paradigmas. Es un lugar increíble. Si quieres recibir tu saludo en los próximos videos, coméntame este video para mencionar. Chao pues.